Antes de comenzar, les pedimos que por favor aseguren que sus teléfonos móviles están en modo silencioso para evitar interrupciones. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas y bienvenidos a la Escuela de Negocios y Economía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Estamos muy felices de contar con su presencia hoy en este seminario titulado Resistiendo el auge de los robots, recursos de poder, configuraciones de empleo y la transformación digital del trabajo, presentado por el Dr. Scott Hall de la Universidad de Glasgow. Le agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos en este espacio de reflexión académica e intercambio de ideas sobre un tema tan actual y relevante. Me gustaría presentar a la doctora Paulina Bravo, quien extendió la invitación a todos ustedes. La doctora Bravo realizó sus estudios doctorales en la Universidad de Glasgow, donde el doctor Harold fue su supervisor. Ella ahora va a compartir unas palabras y presentará al expositor de esta jornada. Bueno, muy buenos días a todos. Tenemos la suerte de contar con el doctor Scott Hall, que nos va a presentar un poco de su investigación más reciente. Scott Hall es un profesor titular en Gestión de Recursos Humanos y Relaciones Laborales en la Escuela de Negocios Adam Smith de la Universidad de Glasgow. Obtuvo su doctorado en el Departamento de Gestión de Recursos Humanos de la Universidad de Strathclyde, donde investigó los patrones y determinantes de los déficits de habilidades blandas en Escocia y cómo los empleadores respondieron ante esto. Scott ha publicado en revistas académicas de primer nivel, incluyendo Research in the Sociology of Work, Industrial Relations Journal y muchas otras. Tiene un interés particular en temas relacionados con el mercado laboral y las competencias, la organización del trabajo y el uso de tecnologías de redes sociales en el ámbito laboral. En este seminario va a presentar una investigación titulada Resistencia al auge de los robots, recursos de poder, configuraciones de empleo y la transformación digital del empleo. Entonces, por favor, acompáñenme a dar una cordial bienvenida al doctor. Bueno, muchas gracias a Paulina por la presentación. Perdón por no hablar español, si no, esto claramente no tendría sentido. Bueno, quiero decirle a los intérpretes que voy a intentar hablar un poco más lento porque tiendo a hablar muy rápido, lo que no sería justo para ellos. Lo que quiero decir que soy el doctor Scott Hall. Ese soy yo. Muchas personas creen que parece como Howard, pero en realidad no lo es, lo cual es una mezcla bastante extraña. Pero como dijo Paulina, me interesa bastante en la calidad de la vida laboral y otros resultados del mercado laboral, como estos son afectados por distintos actores que persiguen sus propios intereses, los sindicatos y otras agrupaciones, y también la consultoría de distintas oficinas. Ahora soy gerente en ese departamento y ahí fue donde comencé mi carrera y también he sido un representante sindical en las universidades, pero no representando a la escuela al mismo tiempo porque sería un poco un conflicto de interés, pero amo esquiar, eso me hace muy feliz, que es lo que me hace feliz en este momento. El Manchester United no me gusta tanto en este momento. Y bueno, esta persona que ustedes ven acá es la mascota. Él se llama Kingsley y bueno, se conoce por ser un poco extraño, básicamente. Entonces, eso es un poco acerca de mí.
Entonces, ahora mirando a los efectos que tiene la tecnología en el trabajo, las personas hablan mucho sobre el trabajo, las tecnologías. Existía un paper muy famoso como el 2016, que en donde bueno, no recuerdo los porcentajes, pero él predijo que aproximadamente el 40% de los trabajos de Estados Unidos tenían un riesgo mayor para ser sustituidos o reemplazados por la tecnología, como ser reemplazados. Eso claramente no fue claramente una sobreestimación, pero esos puntos en la historia donde muchas personas han estado hablando que la tecnología va a reemplazar a las personas y algunas personas pensaron que eso podía ser algo positivo. Entonces, Moncure pensó que en 1930, perdón, que las personas iban a trabajar 15 horas. Eso claramente no es algo que sucede. Y otros han sido un poco negativos ante esto, que cree que es una fuerza irrumpidora, que los trabajadores deben resistir ante esto. Ahora, algo muy famoso en Inglaterra, hay un grupo en la Revolución Industrial en donde iban y golpeaban las máquinas, las rompían. Eso claramente no lo estamos haciendo ahora. E incluso en ese entonces tuvimos que preocuparnos sobre lo que estaba sucediendo. Estamos viendo aquí, por ejemplo, las personas en WALL-E, que ellos estaban en el espacio, quizás es mucho más futurista, pero creo que quizás podemos volverlo un poco a lo que tenemos ahora. Pero muchas de estas predicciones sobre el fin del trabajo nos han mostrado que históricamente ustedes necesitan tecnología y esta se introduce de forma breve, rápida, y muchas veces se vuelve más complicada con el tiempo. Lo que sí se conoce como una cadena basada en las habilidades tecnológicas, que nosotros usamos la tecnología más de lo que ella nos puede reemplazar. Entonces, al mejorar las habilidades, también vamos a poder aumentar los sueldos, por ejemplo. Entonces, hablando un poco más allá de las predicciones del fin del trabajo, del mercado laboral, perdón. Entonces, esta última forma que las personas están pensando y lo que estamos hablando ahora en la charla, esto está basado en un libro que salió hace aproximadamente unos 10 años atrás, que se llamaba El auge de los robots. Y es un libro bastante popular sobre ciencia ficción. Y una de estas personas se preocupaba del reemplazo a las personas por las máquinas y decía que algunos de los trabajos, de las habilidades de los trabajos, no siempre eran no tenían movimientos tan precisos como que estas acciones se volvían automáticas en el trabajo, pero sí decía que se podía volver algo positivo para la sociedad y cosas como para la sociedad. Pero mucho de parte del trabajo se está volviendo un poco determinista. Básicamente dice que la tecnología es una fuerza que pasa para las personas e ignora las decisiones y la toma de decisiones que se llevan en la gestión principalmente. Perdón. Y muchas de las predicciones económicas, la verdad es como, bueno, la persona que me supervisaba en mi doctorado, muchas veces dejaban que el algoritmo sacara un poco de información para predecir lo que iba a suceder. Y eso realmente era un poco un problema, porque ellos dejaban que sus trabajos y pensaban que estos iban a ser completamente reemplazados y automatizados por la tecnología.
y era bastante impresionante este trabajo que estaban diciendo, pero asumían de cómo iba a ser estos trabajos todos automatizados. Otro académico, voy a hablar de otra teoría que sugería que dice que todos los trabajos pueden ser automatizados, pero solo a corto plazo. Eso quiere decir que las cosas van a ir cambiando, que las personas van a ir trabajando con la tecnología, que las competencias de los trabajos van a ir cambiando, pero que tienen un estimativo mucho más bajo. Entonces, otras personas realmente estiman, creen que el 9% de los trabajos realmente está en gran riesgo de ser automatizado o reemplazado. Entonces, deberíamos quizás ver, quizás esto es mi acento, pero que quizás es muy difícil que todo el trabajo, el empleo se reemplace completamente. Pero incluso todas esas ideas un poco basadas en estereotipos, esto muchas veces puede verse que la tecnología puede realizar más actividades de forma remota, entonces es mucho más fácil bajar los salarios para la economía. Bueno, no soy un economista, entonces no puedo hablar de eso, pero sí puedo hablar sobre la gestión de la toma de decisiones y el proceso de la tecnología en el empleo. Entonces hay una particular falta de cómo se está considerando la agencia de los trabajadores y el poder de las tecnologías y cómo estos trabajos de redes se están constituyendo y cómo los gastos se están volviendo. Les puedo mostrar una diapositiva, pero bueno, lo tuve que cambiar esas referencias bastante rápido. No voy a hablar de eso en este momento. Pero básicamente lo que decía era que la acción de los trabajadores se volvía un poco negligente. Y otra vez, estas asunciones que se hacen de que los trabajadores no tenían el poder en ese entonces, y eso realmente no es así de correcto, especialmente cuando tenemos la acción colectiva de los trabajadores. Tenemos que pensar un poco más sobre esto, tenemos que pensar sobre la economía global y ir un poco más allá de estos alcances económicos que se han realizado. Entonces, sin ir un poco más allá de la filosofía y, bueno, también tengo que decir que esto son cosas que hemos estado escribiendo con un colega de la universidad, el profesor Vincent, con el que he estado desarrollando toda esta idea y todas estas investigaciones. Entonces, un enfoque más realista, la idea es que en un sistema abierto, y por eso en que las predicciones de los trabajos no se han vuelto realidades, porque en realidad hay muchas cosas pasando en la economía, en la sociedad. Entonces lo llamamos un sistema abierto, porque no podemos predecir realmente con certeza lo que va a pasar. Eso no significa que no necesariamente vamos a tener que dejar de intentar, pero sí es que no podemos predecirlo con certeza. Y los realistas tienden a pensar en distintos niveles, que si ustedes lo piensan de esta forma, en una habitación, todas las personas que están en el trabajo tienen un trabajo, tienen la organización y también tienes los factores económicos que van impactando cada capa de este sistema. Entonces, cada una de estas partes causa un mecanismo que lleva a la creación de estos eventos. Entonces, no solamente la automatización, sino que, bueno, que puede que este ejemplo sea un poco extremista, pero como la digitalización del trabajo en formas que vaya a fragmentar un poco el trabajo y a los trabajadores. ¿Qué es lo que está causando esto? ¿Qué es lo que está interviniendo en este sistema? Entonces, existen tres líneas teóricas
que pueden que ustedes estén familiarizados con la primera, que es de Lepage y Snell, que es la arquitectura de los sistemas de los recursos humanos, que dice que las subcontrataciones y las decisiones se hacen para realizar y crear estas habilidades en las organizaciones para contratar o no contratar a otras personas para que trabajen en niveles más bajos o incluso subcontratarlos. Y básicamente estamos viendo las relaciones de empleo y cómo se van manejando en 4 niveles de trabajo, dependiendo de sus habilidades, en la escasez de sus habilidades y qué tan central o importantes son para la organización. Luego les voy a dar más ejemplos sobre esto. Normalmente creo en ejemplos cuando estoy hablando, pero ahora voy a intentar encontrar un ejemplo mucho mejor. Se puede mirar a esto de una forma crítica porque puedes tratar a personas de una forma más precaria y que es mucho más difícil de encontrar. Entonces, los autores son bastante críticos sobre esto. Entonces, que decimos que esto afecta las decisiones que se toman para crear o utilizar nuevas formas de tecnología. La segunda capa o teoría, probablemente esta puede asustarlos un poco, pero Leonardi, que habló un poco sobre los sistemas de sociotécnicos, que cree bastante en lo que yo creo también. No sé si ustedes han escuchado de los sistemas sociotécnicos antes, pero los trabajos más previos a estos siempre consideraban a los trabajadores como personas que interactuaban con la tecnología de forma en que la gestión no esperaba. Entonces, cuando estaba estudiando esto en distintos contextos sobre la tecnología, por ejemplo, en ámbitos como la minería, Leonardo dice que muchas de estas cosas pueden ser verdad. Dicen que la organización está basada en 2 sistemas, los sistemas técnicos que utilizan la tecnología, cómo los trabajadores se organizan en el trabajo, cómo los trabajadores interactúan con esa tecnología, y luego tenemos el subsistema, en donde están todos los principios, las normas de esta organización y lo que se vuelve importante para la organización. Entonces Leonardi dice que muchas de las personas ignoran el hecho de que este sistema técnico tradicionalmente permite a los trabajadores organizarse de forma individual para hacer que la tecnología les haga más sentido o para que incluso tengan una resistencia ante esta. Entonces habla como de cómo trabajan los sindicatos. Y la tercera línea o teoría habla de los recursos de poder. Y estos son recursos colectivos que generalmente en la asociación de los sindicatos, pero bueno, otra vez volvemos a cuando esta teoría se desarrolló, también estábamos hablando de trabajadores y otros actores. Entonces, estos recursos pueden ser utilizados por los sindicatos como una forma colectiva de trabajar, pero también por los empleadores para poder alcanzar sus objetivos. Y estas, bueno, 4 aspectos que les voy a presentar. Entonces, una de estas son los recursos de poder estructurales, que habla de la posición que tienen los trabajadores en el sistema productivo, de qué tanto valor tienen en este sistema, de la ocupación de los trabajadores. También pueden ser asociativos, que habla de la organización colectiva de los trabajadores. Entonces, los sindicatos nuevamente habla como de la densidad que tienen estos, de los tipos de membresía que tienen. Muchas veces incluso los empleadores también pueden participar en esto. Podemos hablar de otra idea
en donde uno de los más poderosos son el sector de la minería, que bueno, no sorprende acá en Chile porque es una de las industrias más grandes comparado con otros sectores, específicamente de una forma política. También existe el poder institucional, que es el contexto externo de la institución. Es una forma de pensar a las instituciones como una configuración de reglas del mecanismo que pueden ser leyes, que pueden ser recolectadas, también pueden ser otras formas en las que el empleador y los trabajadores trabajan en conjunto. Y también están las ideacionales, que está influenciada por las creencias de los trabajadores o de las personas, y el poder coalicional, que es la capacidad de las personas para formar asociaciones entre ellos. Entonces, todo esto de una forma alineada les va a dar más poder a los trabajadores, lo cual es bastante interesante. Y creo que la idealización es una de las más grandes, es cómo haces que las personas comiencen a creer lo que uno quiere que ellos crean. Lo que pasa en Chile históricamente hubo un cambio en la idealización sobre los recursos de poder, particularmente debido a la escuela de los Chicago Boys. Entonces, mirando un poco esto de trabajar en conjunto, y bueno, las flechas están tratando de mostrar cómo fluye la tecnología y la organización. Bueno, creo que quizás no están muy convencidos con esto. Bueno, voy a comenzar en el cuadrante 3, que como pueden ver, bueno, aquí Microsoft me detesta porque hago este tipo de cosas. Las personas que están en la esquina superior izquierda, estas son personas que están dentro de la organización, que tienen su poder, normalmente son la gestión, y muchas veces tiene una brecha bastante grande entre dos distintas posiciones, por ejemplo, del CEO. Entonces se puede ver cómo dentro de la organización se puede decidir qué pasa con la tecnología. Entonces, estas personas básicamente tienen poder estructural por su posición, tienen poder de idealizar cosas, y también pueden llegar a afectar las distintas estructuras de los trabajadores que vemos acá abajo. Cuando hemos hecho esto, normalmente siempre pensamos en los recursos humanos, en los recursos de poder, y estamos ubicados en esta parte, porque todas las personas que trabajen en recursos humanos podrían aparecer acá, podrían encontrar un trabajo en esta zona y podría incluso verse en riesgo del reemplazo. Muchas veces esto como que los mantiene a solamente realizar un tipo de actividad. Entonces, muchas veces se ven enfrentados a quizás realizar mucho de sus actividades, y probablemente uno de los casos más importantes sería, por ejemplo, el algoritmo de Amazon. Cuando están seleccionando personas, existe un entrenamiento a ver las personas que trabajan ahí, y esto se vuelve un poco sexista a través de la selección de trabajos, porque no pasa que hayan muchas mujeres en ciertos trabajos, que normalmente siempre se contratan hombres, entonces tienden, por ejemplo, a rechazar el trabajo de las mujeres. Y bueno, uno dice, bueno, la inteligencia artificial no ha hecho eso, pero sí podemos ver que los estudios nos demuestran que está sucediendo, pero que la tecnología se está viendo como una fuerza un poco neutral. Pero sí podemos decir que sí está en este grupo algunas de las actividades sobre automatización, entonces hay un mayor riesgo de este.
y esto puede quizás dañar un poco a las personas. Bueno, he estado en Chile aquí, antes obviamente que Paulina me invitara, he dado otras conferencias y uno de los trabajos e investigaciones que he visto es el uso del ChatGPT y el uso que tienen los trabajadores de este. Y el presentador decía que unos gerentes lo están ocupando, pero que ellos realmente como que se están desvalorando a sí mismos por utilizar ChatGPT. Y ella dice como que no, pero que sí tenías que tener muchas habilidades para escribirles las instrucciones a ChatGPT. Entonces, habían personas que estaban a un nivel un poco más bajo, que no estaban tan conscientes de lo que estaba pasando, no estaban pensando mucho acerca de lo que estaban recibiendo como respuesta. Entonces, ella estaba diciendo que los gerentes o managers era útil el uso de este tipo de tecnologías. Entonces, en el siguiente, bueno, en la actual apartado 3, aquí podemos ver a las personas que tienen habilidades que tienen medianas habilidades. En el anterior tenían habilidades mucho más altas y que son un poco más escasos. En el caso del apartado 3, al que llamamos como operativos principales, son relaciones más bien sociotécnicas en las que son más fáciles de reemplazar por la tecnología. Y muchas de estas personas tienen que organizarse de forma individual y negociar. Muchas veces pueden tener poder estructural porque son integrales para la organización, entonces tienen un poder institucional mucho más grande que el último apartado. Tienen un poder institucional en los sindicatos, entonces pueden ser personas que tradicionalmente están sindicalizadas. Entonces pueden pensar nuevamente en la minería, podrías pensar que la minería podría estar en ese grupo, pero sé que hay mucho más que mencionar, pero no sé mucho sobre los sindicatos acá en Chile, pero creo que sí podría estar en este apartado, pero no necesariamente tienen sindicatos, pero podría llegar a pasar si es que ese fuese el caso. Y el cuarto grupo, que es lo que llamamos periféricos expuestos, y estas son personas que tienen menor nivel de acción para interactuar con la tecnología, pero eso no significa que no tienen un poder de acción. Estas son personas que probablemente estén con un alto riesgo de reemplazo por la tecnología y que sea un poco más precario por las plataformas tecnológicas. Aquí el punto clave, por ejemplo, los conductores de Uber, podría ser un buen ejemplo en esta parte, porque sí tienen el poder para no trabajar, pero hay una tecnología que está en control de la Uber, las tasas que reciben de intereses que reciben las personas que solicitan el servicio, esto pasa de forma automática y eso puede afectar cuando en su trabajo. Entonces, ellos obviamente tienen el poder para decidir si trabajar o no. Bueno, otra vez, no voy a entrar mucho en ese aspecto, pero en el Reino Unido esto es algo muy grande de casos en donde si estas personas son trabajadores para Uber o son trabajadores autónomos o freelance. Y también existen otras plataformas, pero, por ejemplo, volviendo a casos del Reino Unido, claramente no son las mismas compañías, pero la misma idea en donde van entregando comida, pero no están contratados por los restaurantes, sino que trabajan para la plataforma. Entonces voy a detenerme un minuto acá para decir que hay un gran
riesgo porque ellos no están sindicalizados. Muchas veces ante la ley ellos no son trabajadores, entonces no tienen una protección adicional, pero sí lo que hemos estado viendo es que hay más ejemplos de estas personas juntándose de cierta forma, agrupándose entre sí. Entonces, la idea de ser sindicalizados es importante, pero sí lo podemos ver como ciertos sindicatos individuales, por así decirlo. Usualmente realizan asociaciones entre ellos en casos particulares. Entonces, técnicamente, necesariamente no deberían necesitar ser un sindicato legal, pero sí tienen poder porque todos deciden retirarse o seguir si es que ellos quieren. Y también han sido muy buenos al utilizar las redes sociales. Entonces, al hablar sobre la economía de mercado o gig, como se conoce, podemos ver muchos más ejemplos de esto de forma global, pero también ejemplos de personas utilizando distintas tácticas de poder asociativo, de correlaciones con otros grupos, idealización que intenta afectar el uso que tiene el público, probablemente también el gobierno, porque pueden ver al gobierno mirando mucho más allá a la regulación de plataformas y también están aumentando los caminos legales para realizar leyes frente a estas. Y no solamente los trabajadores de plataformas estarían aquí, pero también quizás algún personal administrativo que podrían realizar actividades más rutinarias. Y usualmente, muchas veces podemos pensar en, por ejemplo, si piensas en una oficina, generalmente, muchas veces van a contratar personal de aseo. Las habilidades de realizar las actividades de aseo no son tan valoradas o principales para este negocio. Claramente hacen que se vea bien, que se vea limpio, pero no es parte de los principios claves que tiene la empresa. De hecho, en la escuela a la que yo pertenezco en Glasgow, tenemos un nuevo edificio y sobre el piso 6, en donde tenemos a los académicos de la escuela, podemos ver que hay unos pisos que hay unas máquinas para limpiar que podría ser bastante peligroso en términos de reemplazo para los trabajadores de aseo. Entonces, en este trabajo que vuelve hace muchos años atrás, hablaba sobre el metro en Nueva York y hablaba sobre la limpieza automática, unas máquinas que podían simplemente moverse y limpiar la mayor cantidad de espacio, pero realmente tenía que ser acompañado por otra persona. Entonces, en vez de contratar a la persona, porque claro, estaban intentando reemplazar a las personas, pero al final no pudieron porque la tecnología no podía funcionar por sí sola. Entonces, esto no tiene un valor proposicional muy grande, lo cual puede ser bastante difícil porque esto significa que ellos tienen que contratar a las personas que creen que tienen que hacer la segunda parte del servicio. Y el último grupo, y estas son personas que tienen muchas habilidades, pero no son esenciales para el valor estratégico que tiene. En esta parte, estas personas desarrollan las tecnologías, las adaptan y las venden a la organización o pero si lo consideras de cierta forma, por ejemplo, en las compañías que entregan comida, ellas tienen que vender la tecnología y adoptarlas por los aspectos de integración o pueden brindar
¿Sí? ¿Me escuchan? Bueno, entonces lo que ellos pueden decir es que hace una correlación entre estas con otros negocios, pero ya perdieron un poco de interés en esto porque hay personas que están desarrollando información y tecnologías y son parte de esta resistencia. Y es principalmente a lo que están intentando resistir. Creo que quizás olvidé algo, entonces les voy a dar un poco de hablar de esto, un poco de una forma bastante breve, de las implicaciones que tiene las relaciones con los empleados y la investigación y la práctica. Pueden quizás tener distintos intereses en la organización. Por ejemplo, una profesionalización. Estoy intentando pensar un poco sobre esto. Entonces, en el Reino Unido, bueno, y en otros países tienen un sentido para la gestión de los recursos humanos y puede ser que ellos están interesados en los sindicatos, pero ¿qué pasa con las personas que no tienen tantas habilidades y que tienen un trabajo un poco más bajo en términos de recursos humanos? Entonces también se han visto de una forma más como trabajadores periféricos que están expuestos a ciertos grados de poder. Esto, por ejemplo, en Alemania significa que qué tan eh, importante, por ejemplo, una persona que es bastante inteligente, por ejemplo, un ingeniero que puede extraer mayor dinero de ciertas plataformas porque es mucho más fácil de manejar. Entonces, personas entran al algoritmo y pueden entender cómo funciona este para la plataforma. Entonces, he hablado mucho sobre nuevas formas de sindicalizaciones de fuerza grupal. Y aquí Rufus en Arc Souls ha hablado mucho sobre esto, porque no hay una resistencia sindical, sino que son nuevas formas de sindicatos que están buscando representar a los trabajadores independientes, pero siguen siendo partes de esta cadena. Entonces, otra vez hablando sobre los trabajadores que trabajan en estas plataformas que distribuyen alimentos de delivery de comida. Aquí comenzaron los trabajadores de McDonald's, en este caso, empezaron a ver este programa y este problema, perdón. Entonces existe un poder de idealización, que hay un problema con las redes sociales, que por lo menos en el Reino Unido, el ejemplo que se utilizaba es que lo que sucedía en McDonald's permitía que grupos pequeños se organizaran entre sí de una forma más independiente. Entonces había una pequeña señal de las cosas que estaban pasando y que se estaban comenzando a resistir ante la tecnología. Entonces, algunos ejemplos en Latinoamérica acerca de lo que estamos hablando recién, acerca de una conferencia que sucedió en Chile recién, es el trabajo de Uber, por ejemplo, en Chile, como los taxistas se asociaron y si es que el gobierno actuó con ellos o no, no lo sé, pero los taxistas se asociaron para expresar su descontento con Uber y, y por eso, por ejemplo, los Uber no pueden parar en los aeropuertos. Hay algunos ejemplos en donde se utilizaron estos métodos de predicción, en donde dijeron que en Chile, Bolivia, Colombia y El Salvador se percibe que las mujeres y los jóvenes están en mucho mayor riesgo de automatización que los hombres y que las personas más viejas, de más edad. Y incluso aunque estas predicciones estén correctas, estas diferencias aún así pueden ser muy importantes. Por ejemplo, no podemos predecirlas exactamente, pero aún es importante tener esta información. Sabemos que hay ciertos trabajos en Chile que están más propensos a ser reemplazados por máquinas.
Entonces también podemos ver el conflicto que existió en Brasil con los trabajadores de aplicaciones, como los que trabajaban en iFood. Entonces hay categorías de trabajadores que no competían directamente entre ellos, pero incluso en la misma aplicación habían dos grupos distintos que estaban en continuo conflicto. Entonces, ellos, claro, no tienen un empleo formal, entonces eso quizás les podría dar más creatividad o más poder de acción. Entonces, no les he dicho exactamente hacia dónde vamos con esto, porque no creo que pueda. Yo creo que puede que haya más inseguridad, um, pero también puede ser que todo esto se vuelva más barato y puede haber nuevos trabajos que nosotros no conocemos. Um, Podemos ver que pueden haber distintos como formas de acomodarse a las nuevas situaciones. Perdón, me alargué un poco. Me extendí un poco la presentación, pero muchas gracias. Agradecemos sinceramente al doctor Scott Harrell por su reflexiva e inspiradora presentación. Ha sido un privilegio escuchar su perspectiva y su investigación sobre la compleja relación entre tecnología, el empleo y la sociedad. Para expresar nuestro agradecimiento, invitamos una vez más a Paulina Bravo a acercarse y hacer entrega de un pequeño obsequio en representación de nuestra escuela. Por favor, Paulina. Muchas gracias. Cometemos un error porque ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta para el doctor Harrell? Víctor, por favor. Espero que haya tiempo para hacer toda la pregunta. Sé que tú has hablado de estudiantes de tesis y en este contexto de las nuevas tecnologías, ¿cómo podría afectar la tecnología al currículum de los estudiantes? Hay, hay un paper importante um, de, de estudiantes chilenos. Entonces me gustaría saber cómo la nueva tecnología, las tecnologías digitales podrían afectar a estos estudiantes en particular, a estudiantes jóvenes que están tan cerca del mundo laboral. Esa es mi pregunta. ¿Cómo las tecnologías los puede afectar a ellos? Entonces, claro, ese tipo de estudiantes podrían estar quizá no en la parte de bajas habilidades, pero quizá más aquí a la derecha. Entonces, podemos decir que tienen algún grado de poder. Estos estudiantes de formación técnica y profesional, en Chile quizá no había mucha preparación para esto, así que yo creo que sí, el currículum, que creo que es lo que dijiste, debería cambiar para estos estudiantes. Entonces,
Hay ciertas personas, de hecho, algunos de las investigaciones hablaba acerca de las habilidades del futuro. Entonces, va a ser menos acerca de qué puede ser automatizado, más acerca de estas habilidades como habilidades analíticas, habilidades interpersonales. Quizá aún son muy difíciles de automatizar y nos vamos a estar enfocando más en estas cosas. Y otros investigadores también decían que habían ciertas tareas que son como que tienen algunas que ver con la automatización, pero sino que son habilidades más bien manuales, porque involucran precisión, no es tan fácil de automatizar debido a esta precisión. Entonces son estas tareas en donde estamos ah, moviendo gran maquinaria con alta precisión. Entonces aún es muy caro ocupar estas tecnologías. Entonces se debería trabajar en estas habilidades. Recuerdo un paper que se mencionaba que se predecía que la agricultura iba a ser automatizada, pero no sé, no estoy tan seguro en cómo funciona la agricultura alrededor del mundo, pero no creo que eso pase pronto. En el Reino Unido no va a haber suficiente dinero para que la gente pueda hacer eso, porque puede que tome la fruta y que después la aplastes. Entonces, sí, perdón, olvidé lo que estaba diciendo. Pero sí, creo que algunas de estas pueden ser automatizadas y las que necesiten más precisión puede que no sean tan reemplazables. Entonces, la creación de ideas, quizá, por ejemplo, el ejemplo que les dije con GPT, porque GPT no lo puede hacer por sí solo, tenemos que entrenar estas habilidades. Lo siento, lo respondí como de manera muy amplia, pero eso es más o menos lo que tengo en mente. Y los estudiantes de formación técnica y profesional, sin duda, son muy importantes poner un ojo en ellos. Yo tengo otra pregunta por aquí de frente. Yo creo que es de alguna forma chistoso que los estudiosos piensen que nosotros vamos a terminar como los humanos en Wall-E, pero también puede ser cierto. Si hablamos acerca de inteligencia artificial, muchos estudiantes en verdad ocupan la inteligencia artificial y esto puede afectar su conocimiento, cómo ellos crean sus proyectos, sus informes, porque básicamente la inteligencia artificial lo hace por ellos. Entonces, mi pregunta tiene más que ver acerca de, nosotros hablamos acerca del COVID y cómo aumenta el desempleo, pero también le dio la oportunidad para que existieran nuevos trabajos que están relacionados con la tecnología. Entonces, creo que la tecnología fue más visible y que permitió crear más empleos. Y quizá debamos cambiar esa perspectiva de que la tecnología es peligrosa para las personas. Y sí, sin duda, es un gran ejemplo y disculpen, mi memoria para los nombres es mala. Entonces, en la segunda investigación que mencionamos, que fue este trabajo que se terminó haciendo híbrido, entonces la presencialidad empezó a desaparecer. Algo que se tiende a asociar con la alto nivel de habilidad es que les pagan más y sin duda, claro, es una forma de verlo. Quizás es necesario que cambiemos esta perspectiva, así que me parece que sí, que tienes razón. Voy a intentar responder un poco más rápido, lo siento. Am, Primero que nada, una pregunta rápida. Am, Tengo un buen ejemplo aquí en Chile, hace 7 años atrás, en 2018, Walmart eh,
tuvo un gran paro del sindicato. El sindicato se fue a paro y una de las razones principales por las que se fueron a paro fue porque las mujeres cajeras protestaban que ellas no tenían salarios justos. Entonces, Walmart dijo, ok, les vamos a pagar lo que nos piden, pero en los siguientes meses reemplazaron muchas de estas cajeras, principalmente mujeres. Entonces, cuando vi tu diapositiva que decía que las mujeres y las personas más jóvenes están en un alto riesgo de automatización, como un ejemplo, acá en Chile lo estamos viendo. Vimos cómo pasó esta situación, que grandes compañías como Walmart se están deshaciendo de personas que principalmente no producen lo suficiente y están empezando a automatizar y están ahorrando al automatizar a los cajeros. Entonces, ¿cuál es el futuro de estas personas que no estudiaron o que no tienen la oportunidad como nosotros, quizás mujeres o personas más jóvenes que no se quieren especializar? ¿Qué puedes decir acerca de ellos que pueden ser irrelevantes en el futuro? ¿Será que al final o en este mismo siglo terminemos viendo más gente que esté fuera de los marcos principales de la sociedad? Sí, es un gran punto, una buena idea. Y donde vivo yo, en Glasgow, era una ciudad industrial muy grande y ha cambiado con los años y ahora es una ciudad dominada por los servicios. Hay restaurantes, hay retail. Entonces, había personas que no tenían las habilidades para participar de la sociedad. Entonces, hay mucha gente que tampoco quería verse en esos empleos. Entonces, sí, claro, hay grupos que van a ser más afectados que otros. Y me gusta mencionar los que van a ser más afectados, los periféricos. Entonces tiene que haber un apoyo social, tiene que haber mecanismos de capacitación, de recapacitación. Y no sé cómo funciona la red de seguridad acá en Chile. Sé que es un poco baja, entonces sé que hay mucha gente que trabaja más en trabajos más bien informales. Entonces, sé que no entusiasma mucho esto a algunas personas, pero sí, sin duda es un problema real y afecta a grupos en particular, directa e indirectamente. Por ejemplo, Walmart es una empresa con mucho poder capital, entonces ellos pueden introducir estas tecnologías en sus tiendas, cosa que otros lugares no podrían porque no tienen los ingresos necesarios. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades? No sé qué tan probable es en Chile que funcione el mercado de esta forma. No funciona así. Ok, entonces, si el gobierno local no tiene mucho poder, entonces debe ser algo más bien como de el gobierno principal, el gobierno federal. Bueno, la última pregunta. Lo siento. Bueno, en primer lugar, me di cuenta que tú hablaste acerca de los grupos trabajadores más periféricos. Por ejemplo, diste el ejemplo de Amazon. Y que según la información de los algoritmos, seleccionaban a ciertas personas para el empleo y sin duda eso está sesgado debido a tanta información que entra, pero teniendo en consideración los movimientos woke, la era moderna y otros elementos de selección que suceden en las universidades,
o otros trabajos en los que las personas se seleccionan debido a su contexto demográfico. Eso quizá puede equilibrar un poco para algunos grupos demográficos, por ejemplo, para estudiantes jóvenes que no tienen la experiencia necesaria. Quizá puede que sea más difícil que ellos consigan un trabajo con estos nuevos mecanismos de selección. Entonces estaba preguntándome cómo es esta percepción de las personas jóvenes, si es que puede que sean más adecuadas para trabajar en relación con la tecnología, por ejemplo, trabajar junto con GPT, o si es que ellos pueden trabajar en cómo dar buenas prompts o buenas instrucciones a GPT, cómo todo este contexto puede afectar en su eficiencia en el trabajo. Y claro que sí, puede afectar y tiene mucha relación con lo que mencionaban acá adelante acerca de los estudiantes de formación técnica y profesional. Y claramente sería muy beneficioso para estos estudiantes. Creo que es un gran punto. Y como tú dijiste, puede que sea difícil para los trabajadores más jóvenes que, claro, tengan experiencia apenas salen de sus estudios. Entonces, eso debería ser impulsado más bien en las escuelas o en las universidades. Recuerdo a un colega mío en Escocia que hizo estos programas de capacitación, no con trabajo, pero con seguridad online, realmente con mujeres jóvenes que estaban en mayor riesgo de ser afectadas por esto. Entonces, esto es un programa distinto, pero puede funcionar de la misma forma. Entonces, cada vez pensamos que esto puede ser más común en las escuelas, aunque tengamos que reestructurar este tipo de capacitación. Así que ya no soy tan joven y programación no es mi habilidad principal, pero sin duda es un gran punto y es una gran pregunta. Sí, muchas gracias. Así que una vez más, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy y por participar en este seminario. Espero que haya sido una valiosa oportunidad de aprendizaje y los invitamos a seguir asistiendo a futuros eventos de nuestro ciclo de seminarios y conferencias. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.